Hola, soy la profesora Ana González y hoy desarrollaremos la semana número 5, ciclo 2018-1. Bien, vamos a desarrollar la semana número 5 y la semana número 5 corresponde a Grecia. Cuando vemos Grecia tenemos que tomar en cuenta dos elementos importantes. Uno es el espacio y el otro es el tiempo. Cuando hablamos del espacio, tenemos que tomar en cuenta que Grecia está compuesta por tres espacios importantes. Uno es la Grecia continental, otro es la Grecia peninsular y otro es la Grecia insular. Cuando hablamos de la Grecia continental nos referimos a la tierra firme, lo que luego vamos a llamar la Magna Grecia. Y luego tienes la Grecia peninsular, que se refiere básicamente a las dos grandes polis que siempre se encuentran en debate por la hegemonía de Grecia, que son Atenas y Esparta. Finalmente tienes a la Grecia insular, y esta Grecia insular es la Grecia que rodea la península, es decir, aparecen todas las islas conocidas, por ejemplo, Rodas, Lesbos, Samos, Mileto, ¿no? Y todas las que tú por tu curso de matemática ya conoces, ¿no? Porque básicamente los teoremas, los corolarios están titulados con el lugar de procedencia del pensamiento, ¿no? Acá vamos a poner Mileto, Samos, Lesbos, entre otros. Bien, lo segundo que tenemos que ver es el tiempo, ¿verdad? Y por eso es que vamos a ver los periodos de Grecia. En el primer periodo tenemos a la civilización cretense, ¿verdad? Civilización cretense, que es el periodo de inicio de la cultura. No solamente esto, si no recuerdas el periodo legendario, es el periodo también del inicio del gobierno talasocrático. Profe, ¿qué es un gobierno talasocrático? El gobierno talasocrático, ya sabes, es el gobierno que está en manos del grupo de poder, ¿no es cierto? En este caso serían los gobernantes. Ahora bien, también en el periodo cretense va a aparecer la primera invasión indoeuropea. Estamos hablando de los aqueos, tú ya sabes que son 4 invasiones indoeuropeas: dorios, jonios, eolios y aqueos. Aquí en la civilización aquea tienes el segundo periodo de invasión. Y acá aparecen 3 importantes: los jonios, los dorios y los eolios. Los jonios, que ya sabes, van a ser la base de la polis ateniense, los dorios, que van a ser la base de la polis espartana, y los eolios, que van a completar este sistema de invasiones que luego van a dar origen a la Grecia que tú conoces. Luego tiene la Edad Oscura, en la civilización griega, la Edad Oscura, que es un periodo de decadencia griega, en donde hay un desorden de las polis para que luego aparezca un reordenamiento. Y es muy importante, sobre todo en Oriente, cuando uno habla de las construcciones sociales, ¿no es cierto? Cuando se habla de la construcción social, se dice que para que haya un orden posterior debe haber un desorden previo, ¿no? Entonces ahí aparece la decadencia griega, porque las polis comienzan a liberarse y a autonomizarse, ¿no? En este periodo. Luego está la época oscura, recuerda, en donde dorios, jonios, eolios y aqueos están tomando forma, aparece la decadencia griega. Por otro lado está el arcaico, y en el arcaico aparecen las polis. Profe, ¿qué es una polis? Una polis es una ciudad-estado. ¿Y qué era una ciudad-estado? Una ciudad que tenía su propia autonomía, su propio dios, su propia religión, su propio sistema político, etcétera, 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 ¿verdad? Además, esas dos polis importantes, como yo te lo había mencionado, son Atenas y Esparta. Luego está el periodo clásico, y el periodo clásico no podemos dejarlo pasar desapercibido, porque recuerda que ahí aparecen 2 guerras importantes para Grecia: las guerras médicas y las guerras del Peloponeso.
¿no? Y finalmente el periodo helenístico. Con el periodo helenístico, recuerda, aparece la invasión de Carlomagno, y con la llegada de Carlomagno y su padre, ¿no? Vamos a tener un inconveniente, y el inconveniente es que ya no va a haber una linealidad cultural, sino que Carlomagno consigue fusionar las creencias y costumbres de Oriente y Occidente, y al combinarlos aparece un periodo llamado periodo helenístico. ¿Qué es lo helenístico? Lo helenístico es la combinación de Oriente con Occidente, que se va a ver mucho en este periodo. Bien, vamos con la expansión macedónica. En la expansión macedónica, recuerda, el primero en entrar en territorio griego es Filipo II, padre de Alejandro Magno e iniciador de la expansión del territorio. Luego viene Alejandro, que lo que busca es un nuevo orden cultural, un nuevo orden político. Y ese orden político está influenciado, como te lo dije hace un ratito, por las características del gobierno de Occidente. Recuerda que Alejandro estaba muy familiarizado con Occidente, ¿no? Y que las costumbres de Oriente tampoco se perderían tan fácilmente, ¿no? Además, cuando Alejandro toma el poder, inicia un periodo de expansión territorial, que terminaría con las conquistas de Alejandro en Gránico, Isos y Gaugámela, en donde el imperio macedónico tuvo que instalar una nueva capital, que era Babilonia. Después de la expansión, de la gran expansión de Alejandro, Alejandro debe sufrir la división del imperio, pues él muere Alejandro, y se divide en tres el territorio, creando nuevos reinos: Egipto, Siria y Pérgamo. Cuando el poder se fragmenta, el poder pierde potencia, ¿no? Y al perder potencia, la idea de combinarse es muy rápida, muy fuerte, y además es lógica. Es por eso que aparece la cultura helenística. Bien, vamos con Esparta. Mira, Esparta es una de las polis más importantes de Grecia. Es una polis que se desarrolla en la península del Peloponeso. Bien, una de las características importantes de Esparta es que tiene una geografía agreste, difícil, por lo cual la agricultura termina siendo una opción poco probable para el mantenimiento de una población que aumenta cada vez más. Entonces, la idea es que Esparta pueda salir a conquistar nuevos territorios, y lo hace a través de la guerra, porque tú sabes que Esparta es una sociedad 100% militar. Como es una sociedad 100% militar, ¿verdad? Tú me preguntarás, profesora, ¿y cómo es que se vuelven militares? Porque ellos tienen herencia guerrera de alguien que ha invadido en los primeros periodos de Grecia, y que ha dejado su conocimiento del arte de la guerra, que son los dorios. Ahora bien, sabiendo que son militares y que la geografía no les favorece, tenemos que entender entonces su sistema de expansión. En cuanto a la política, son un gobierno de diarquía. Quiere decir que hay dos reyes vitalicios y jefes del ejército. En cuanto a las asambleas son reuniones de ancianos llamados gerontes, que forman parte de la Jerusía, que dictan leyes. Ahora, la Apeya también participa en la asamblea. ¿Y quién es la Apeya? Es el grupo o la asamblea de ciudadanos que tienen derechos. Eso quiere decir que son hombres con apellido, por supuesto, con una posición económica, con una posición política y social muy importante. Y finalmente están los éforos. Los éforos son magistrados y fiscalizadores. ¿Y cómo determino esto de magistrados y fiscalizadores, profe? ¿Qué es un magistrado? El magistrado es un trabajador público, ¿no?
Y el fiscalizador está en medio del sistema. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos todo el poder en manos de una sola persona, esta persona se puede volver una tirana o puede ir en contra de los derechos de los ciudadanos. Es por eso que hay fiscalizadores para Esparta. Por otro lado están los homoioi o espartiatas, también los llaman así, o espartiatas. Los homoioi o espartiatas son básicamente hombres, son ciudadanos, obviamente varones, las mujeres no son ciudadanas, son ciudadanos varones con derechos a participar en las asambleas y en la apella, y además recuerda con propiedades. Los periecos son los extranjeros, aquellos hombres que son libres, pero tenían los periecos. Los periecos son aquellos hombres libres, pero esos hombres libres no tenían derechos dentro de Esparta. Y finalmente los ilotas, que son los esclavos. Son los esclavos que no tienen derechos y pueden ser obtenidos por prisionero de guerra o compra y venta en el mercado de esclavos. En cuanto a Esparta, recuerda que a diferencia de Atenas, hay una cierta movilidad y aceptación en cuanto a las mujeres, mientras que en Atenas, por un discurso médico o un discurso, recuerda que parte de Hipócrates, el padre de la medicina antigua, las mujeres no pueden tener derechos y tampoco son ciudadanas, no pueden intervenir en la política, por ejemplo, estaban sometidas a la autoridad de un hombre, que puede ser su padre, su hermano, su esposo, pero cualquier hombre de su familia. Esto las mantenía sometidas. En cambio, en Esparta no. En Esparta las niñas tienen derecho a la educación, pero por favor no te equivoques. No estamos hablando de una educación como la de los hombres. Es simplemente una educación básica. ¿Y por qué te lo digo? Porque las mujeres espartanas, a diferencia de las atenienses, tienen una tarea. Y esa tarea es la de educar, crear y criar buenos soldados espartanos. Entonces, si yo soy una mujer, madre de un soldado espartano, de un soldado hoplita, entonces lo que tengo que hacer es guiarlo en las primeras letras, pero para poder guiar en las primeras letras, yo tengo que saber primeras letras. Entonces, la educación básicamente es con un fin, el fin modelador de los ciudadanos espartanos o los hombres espartanos. La misión era tener hijos fuertes y sanos. Eso es algo también que es diferente que en Atenas, ¿no? En Atenas la mujer simplemente es parte de un sistema de reproducción que no tendría que dar hijos ni buenos ni malos, simplemente tiene que dar hijos, pero en el caso de Esparta no. En el caso de Esparta se busca una mujer fuerte, con caderas anchas, muy fuerte físicamente, entera intelectualmente, que pueda tener hijos que sirvan bien al Estado espartano. Ahora bien, lo otro es la construcción del estereotipo femenino en Esparta, ¿no? Porque se quiere una mujer que educa a sus hijos, pero no solamente con educación de conocimientos como lo tenemos en mente ahora, sino que con la educación de valores, ¿no? Ella tiene que asegurarse de que este niño salga física y mentalmente adecuado para la sociedad. Lo único que une a las mujeres espartanas con las atenienses es su participación en política. Tú sabes que los griegos consideraban que uno de los elementos más importantes de la sociedad era la participación en la política, ¿no? Y para esto los atenienses tenían restricciones, los espartanos tenían más restricciones, pero ambos convergen en la idea de que las mujeres no tienen por qué participar en política. Y ahora, cuando veamos Atenas, te voy a explicar por qué. ¿Ya? Bien, entonces después de ver esto nos vamos con Atenas, rápidamente. Bien, vamos a ver Atenas y una de las características principales que tenemos que
acotar en este espacio es que Atenas es también una polis importante. Recuerda que es un binomio de polis, y estas son Atenas y Esparta, ¿no? Atenas es una de las principales polis que se desarrolló en la península de Delos, también llamada península deloática, ¿verdad? Esta península de Delos, en donde se desarrolla Atenas, también presenta algunos problemas geográficos y climáticos que impiden un desarrollo a gran escala de la agricultura, que si bien es cierto, se practica en el lugar, no es lo suficientemente poderosa como para poder alimentar a toda la población. Es por eso que Atenas tiene otras vías de donde sacar los recursos, y es que ellos se convierten en una sociedad 100% comercial. Son 100% comerciantes, ¿verdad? Entonces, bajo esta perspectiva, Atenas está organizada políticamente a través de 3 elementos. Uno es el arcontado. El arcontado es el sistema en donde aparecen las personas que se encargan de la administración y de la religión. Es decir, los asuntos religiosos y administrativos son los que se van a ver en este espacio. Por otro lado están las asambleas, que tienen 2 grupos importantes, la Boulé, que son los que preparan las leyes, los que hacen las leyes, y la Eclesia, que son los que votan las leyes, es decir, los que eligen si se aplica o no se aplica, ¿no? O sea, es la Eclesia. Y finalmente el Areópago, que es un tribunal de jueces, ¿no? En donde se administra justicia de toda la polis, ¿no? En cuanto a la organización social, están los atenienses o ciudadanos. Profe, una pregunta, ¿aquí qué diferencia hay con los espartanos? Bueno, que ambos no permiten que las mujeres sean ciudadanas, es una similitud, porque la posibilidad de ser ciudadano en Esparta es con tierras y la posibilidad de ser ciudadano en Atenas es con poder adquisitivo. Ahora bien, en cuanto a la ciudadanía femenina, recuerda que en Atenas no hay punto de quiebre, en Atenas no existe la idea de una mujer ciudadana, ni por una tarea de desarrollo dentro de Atenas. Están también los metecos, que son los extranjeros, y los esclavos, que pueden ser comprados en el mercado de esclavos o pueden ser obtenidos por prisioneros de guerra. Lo primero implicaría que el esclavo es del Estado, y lo segundo implicaría que el esclavo es de uso particular. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta también que el esclavo es una forma de propiedad entre el Estado y los particulares, y que muchos de ellos pueden determinar lo que se les antoje sobre los esclavos. Bien, cuando hablamos de Atenas, lo más resaltante es el desarrollo de la democracia. He hablado un poquito de la democracia, pero me voy a explayar en este espacio. Cuando hablamos de la democracia griega, hay que hacer el deslinde, ¿no? Hay que separar el concepto de democracia actual para nosotros y el concepto de democracia de la Grecia clásica, ¿no? Mira, la democracia tiene 2 conceptos, uno el de la antigüedad, la Grecia clásica, y el otro el de la modernidad, ¿no? Los tiempos modernos. Bien, en la antigüedad se creía que la democracia, que era un derecho, se ejercía solo por los ciudadanos, y además ellos deberían cumplir ciertas condiciones. Como por ejemplo, tener tiempo de ocio. ¿Y esto qué significa? Significa que la libertad y la democracia
Para los pueblos como Grecia, por ejemplo, significaba que todos participen en las reuniones públicas. Entonces, la idea es que un buen ciudadano es alguien que se reúne en el ágora, son 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 personas se reúnen en el ágora para discutir sobre política. Eso es libertad. La aparición de la democracia es la intervención en la política y eso te permite decidir por ti mismo. Claro que tú delegas cargos, pero te permite ser libre de pensamiento. En cambio, la idea de democracia ahora es una democracia que busca la libertad, pero individual. Mientras que la democracia de la antigüedad busca la libertad, pero una libertad comunal, ¿verdad? Un bien para todos, porque eso es lo que decía Aristóteles. Tiene que ser un bien para todos porque el ser humano es un animal político, ¿no? Ahora, en los tiempos modernos no. Para nosotros, ¿qué es libertad? ¿Qué es democracia? Significa elegir a alguien y que gobierne por nosotros. Para nosotros, por ejemplo, la democracia y la libertad son dos cosas que tienen otro significado. Y es que para el ser humano actual, ¿no? La idea de libertad no está ligada a la comunidad. La idea de libertad está ligada al tiempo personal propio que pueda tener, de la vida privada. En Grecia, la idea de democracia está ligada al tiempo comunal, a lo que el hombre hace en la política, cómo participa. Es más, la idea es que son ciudadanos aquellos que tienen propiedades. ¿Por qué? Porque los que tienen propiedades no tienen que trabajar. Y al no tener que trabajar, entonces ellos tienen tiempo libre para dedicarlo a algo importante. Ahora, en este caso nosotros concebimos a la democracia a través de la soberanía popular, y la soberanía popular implica que nosotros, el pueblo, tengamos que entregarle nuestro poder a algún representante. Ahora, el problema de eso es que nosotros tenemos la idea de que, bueno, vamos a entregarle nuestro poder y él va a gobernar por nosotros. Y cuando él haga algo malo, vamos a ir en contra de él, no en contra del sistema, ¿no?, que nosotros mismos hemos creado. Entonces, la democracia actual, por favor, no la vayas a comparar con la democracia ateniense, porque la democracia ateniense es participativa y la tuya es delegativa. Eso quiere decir que tú no quieres participar en política. La mayor parte de la gente de la población no le interesa. Es más, coloquialmente podemos hasta escuchar por las calles conversar dos personas y una le dice a la otra, oye, ¿por qué no participas en política? Y ella dice, porque la política no me da de comer, tengo que trabajar para poder mantenerme. Entonces, en ese sentido, el tiempo de libertad siempre tiene que ser solamente para ti. Y aunque la libertad y la democracia influyan en tu vida, tú prefieres no formar parte de ella. Y cuanto más pase eso, menos derechos tienes. O sea, la libertad se recorta, los derechos se recortan, y cuando se recortan los derechos, entonces estás trabajando solamente para una élite que gobierna. Quiere decir que se rompe la idea de democracia y volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, hay que diferenciar bien eso. En la antigüedad, una democracia participativa, y en la época moderna, una democracia delegativa. Bien, vamos ahora con la Grecia clásica, y dentro de la Grecia clásica, uno de los puntos más importantes son las guerras médicas, ¿no? ¿Cuáles son las causas de las guerras médicas? Bueno, es el control del comercio por el mar Egeo. Tú ya sabes que los grandes rivales de toda Grecia son las polis más populares, entre ellas Atenas y Esparta, ¿no? Esta Atenas se va a convertir en una suerte de comerciante emergente, y ese comerciante emergente va a tener un problema, y el problema es su posición frente al comercio persa, ¿no? Los persas, que ven tienen un monopolio comercial importante, ahora se verían amenazados por los atenienses. Entonces, la causa es el control del mar Egeo, ¿no? Se van a enfrentar Atenas y Persia. Que Atenas consigue alianzas y por otro se convierten en los griegos y persas. Bien, vamos con la Primera Guerra Médica. Recuerda que el desarrollo de las guerras médicas
se divide en tres. En la Primera Guerra Médica, Atenas se va a enfrentar contra Persia por el control del mar Egeo, y contra todo pronóstico se consideraría que Atenas, que no tenía un ejército profesional ni tampoco bien organizado, perdería la Primera Guerra Médica. Sin embargo, una estrategia militar adecuada hizo que salieran con gran éxito de este periodo, pero los problemas no vendrían ahí, los problemas vendrían después. Es más, uno de los elementos más representativos de la Primera Guerra Médica es la intervención de Filípides, quien en la batalla de Maratón, concluida esta, va a ir a dar aviso hasta Atenas corriendo, y es por eso que en las Olimpiadas, que tú ya debes saber que las Olimpiadas son marcadores temporales, eso quiere decir que un gobierno vale una Olimpiada. Un gobierno dura 4 años, como son los intervalos de las Olimpiadas. Entonces, Filípides va a correr desde Maratón hasta Atenas, y es por eso que en las Olimpiadas se considera a Maratón como la prueba más importante de todas, porque forma parte de la Primera Guerra Médica, ¿no? Y es un marcador temporal. Por otro lado, recuerden esa Primera Guerra Médica, lo interesante es que Atenas gana, pero ¿a qué costo gana, no? Y gana al costo de que Persia va a querer venganza, y esta venganza va a agarrar a Atenas de una manera desprevenida, y es por eso que Atenas pide ayuda o quiere hacer una alianza política o militar con Esparta. Entonces acá pones Segunda Guerra Médica, y en la Segunda Guerra Médica se alían Atenas, Esparta versus Persia, ¿no? Aquí está. Ahora, tú me dirías, profesora, pero si Atenas y Esparta están juntas versus Persia, y Atenas ya le ganó una vez a Persia, quiere decir que ahora su victoria va a ser aplastante. Efectivamente hay victoria de la alianza político-militar Atenas-Esparta, pero no digamos que es una cuestión aplastante, porque en la primera parte de la Segunda Guerra Médica, Persia va a destruir prácticamente el ejército espartano, y ahí viene la famosa batalla de Termópilas, que tú conoces, ¿no? Termópilas, en donde el famoso Leónidas va a ser el protagonista, que finalmente termina muriendo, y cuando esto ocurre, ¿no? Atenas, si bien es cierto, gana la supremacía, tiene la posibilidad de enfrentarse de nuevo con Persia. Entonces, la batalla de Termópilas, finalmente vencen los persas, y los últimos combates de Salamina, Platea y Micala fueron victorias griegas, ya con el disminuido y reducido ejército persa. Bien, finalmente en las postrimerías de la Segunda Guerra Médica aparece ¿qué cosa? Aparece una nueva estrategia política de Atenas, y esta es cuidarse las espaldas, porque saben perfectamente que Persia va a regresar por más. Así que lo que hace Atenas es crear una liga. Profe, ¿qué es una liga? Una liga es un comité de autodefensa, en donde todas las ciudades o polis van a entrar para defenderse entre ellas. Es decir, si Persia atacara a una polis que está dentro de la liga, las demás la apoyarían. ¿Entiendes? Entonces, en esas circunstancias, Atenas, que se ha debilitado por las guerras, vuelve a tomar un poco más de fuerza con el apoyo de la alianza político-militar con las otras polis. Ahora bien, en esta coyuntura es que Atenas recupera la hegemonía de todo Grecia y va a tener un periodo de desarrollo que tú vas a llamar como el gran siglo de Grecia, también llamado el siglo de Pericles, ¿no? Que es su siglo de oro. Finalmente, hay nuevos conflictos con Persia y aparece la Tercera Guerra Médica, donde se libraron las ciudades griegas del Asia Menor, y finalmente terminamos con la paz de Calias, que supuestamente le ponía fin a las hostilidades en el Egeo, pero que esas hostilidades se van a reanudar con la aparición de las guerras del Peloponeso. Pero las guerras del Peloponeso en realidad enfrentan
a oponentes que se han encontrado en las primeras guerras médicas, pero que ahora van a estar conformados de otra manera. ¿Y a quién me refiero? Me refiero a los tres que han estado en este enfrentamiento, que son Atenas, Esparta y Persia. Bien, vamos con la guerra del Peloponeso, y uno de los elementos principales que tenemos que ver aquí son las causas. Y es que la rivalidad entre Atenas y Esparta aún se mantiene. Y tú me preguntarás, profesora, ¿pero cuándo comenzó? Comenzó cuando las dos polis se comenzaron a desarrollar, ¿no? Atenas siempre quiso el dominio de toda Grecia, lo logró en las guerras médicas, y Esparta quería, pues, al igual que Atenas, la hegemonía del mundo helénico o de Grecia, ¿no? Otra de las causas para la guerra del Peloponeso es el afán expansionista de Atenas por dominar el Golfo de Corinto, y el Golfo de Corinto estaba en manos de los persas, entonces ahora nuevamente se chocaría con ellos, y comienzan las guerras del Peloponeso. La primera guerra del Peloponeso es una guerra en donde Pericles, que es el gobernante ateniense, Pericles muere. Muere después de su intervención en el puerto del Pirio y se firma la paz de Nicias. ¿No? En la segunda guerra del Peloponeso, Atenas pierde estabilidad. ¿Y por qué pierde estabilidad, profe? Porque aparece la alianza político-militar de Persia y Esparta. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la superioridad numérica de Atenas debía ser repelida de cualquier forma, a cualquier costo, y Persia no se iba a tocar el corazón para no unirse con sus ex enemigos, Esparta. Entonces, si tú te das cuenta y tú formas parte de la Liga de Delos, si tú ves la formación Persia-Esparta, dirías, ¿sabes qué? Yo salgo de esta liga porque si yo me enfrento a ellos seguramente voy a morir, voy a ser anexado. Así que las polis que se encontraban en la Liga de Delos comienzan a abandonar la liga. Es decir, comienzan a abandonar Atenas. Y cuando esto ocurre, Atenas pierde poder. Al perder poder, pierde las guerras del Peloponeso. Y en la tercera guerra, entonces, solamente tenemos que certificar la caída de Atenas y la victoria de Esparta con ayuda persa, ¿no? Caída de Atenas y victoria de la alianza. Ahora bien, el problema de la victoria de la alianza es que ahora debemos definir bien quién va a gobernar. Persia va a terminar aceptando que la alianza simplemente fue coyuntural, es decir, simplemente fue por aplastar o avasallar a Atenas, y va a permitir que Esparta gobierne de manera muy corta, tiene un gobierno corto, una corta hegemonía de parte de Esparta, que dura pocos años, y después de eso llega con todo el poderío del gobierno de Persia, ¿no? La intervención de Persia hace que se desequilibre toda la política griega. Por lo tanto, encontramos una crisis de las polis griegas que ya no tienen a Atenas como representante, y ahora que tampoco tienen a Esparta como representante, están solas, y eso provoca la fragmentación del poder. Y la fragmentación del poder da paso al gobierno persa, que tampoco va a durar mucho, porque recuerda que van a ser invadidos por las sociedades del norte, lo que nosotros conocemos como la Magna Grecia o la Grecia de Alejandro, que es el siguiente punto. Bien, vamos con los aportes culturales griegos, entre ellos la escultura. Y cuando hablamos de escultura, hay unas características interesantes dentro de Grecia. La primera es la exaltación del cuerpo humano, pero del cuerpo del hombre, por supuesto. El uso de mármol de Carrara, ¿no? La búsqueda de la perfección y sobre todo la búsqueda de la estética, ¿no? Masculina, por supuesto. Además,
En cuanto a arquitectura, emplearon preferentemente el mármol como en escultura y por supuesto la piedra para dar esa proyección monumental a sus construcciones, ¿no? Aquí vamos a poner arquitectura, vamos a ponerle los materiales, que básicamente es el mármol y la piedra, y en características generales buscan ser monumentales. Por otro lado también están las ciencias y las letras. Ciencias y letras. Ahí tienes, por ejemplo, la filosofía, y con la filosofía la aparición de Sócrates, Platón y Aristóteles, que recuerda que la filosofía en Grecia es básicamente también una ocupación de hombres. Y es lo que decía Hipócrates. Hipócrates decía que los cuerpos, tanto del hombre como de la mujer, eran elementos que representaban su humanidad, ¿no? La mujer era un hombre incompleto, ¿no? Que la perfección humana era el hombre, por lo tanto la mujer debía llegar a él, y es una de las características por las cuales, por ejemplo, no podría ser ciudadana, porque no ha llegado al desarrollo completo. Por otro lado, Platón, Aristóteles habla acerca también de la ciudadanía de la mujer y dice que es imposible que ella pueda ser ciudadana en la medida en que todavía no es un ser humano. Platón habla de los sistemas de gobierno, y lo mismo que Sócrates. En Medicina, Hipócrates habla acerca de la teoría de los fluidos, en donde todos los fluidos, todo en el cuerpo son fluidos y pasan al mismo tiempo por las venas, la leche materna, la sangre, la orina, que determinan luego los sistemas. Ahora bien, las mujeres, dice él, tienen fluido que les sobra en el cuerpo. Ese fluido que les sobra en el cuerpo es la menstruación. Para Hipócrates, las mujeres las mujeres y la menstruación son una combinación explosiva. ¿Y por qué, profe, son una combinación explosiva? Porque la menstruación ancla a las mujeres al mundo de la naturaleza. Ellas no pueden dominar ese fluido, y como no lo pueden dominar, no pueden ser seres humanos. En el caso de los hombres, por ejemplo, ellos también tienen un fluido que les sobra, que es el semen, pero el semen sí puede ser controlado por ellos, porque pueden eliminarlo de su cuerpo en el momento que ellos decidan. Ahora, Hipócrates hablaba acerca de la inteligencia de las mujeres y decía que los cuerpos de las mujeres y los hombres están invertidos, y que mientras que la sangre irriga el cerebro de los hombres, en el caso de las mujeres la sangre irriga el útero, por eso es que aparece la menstruación. Ahora, aquellas mujeres que utilicen el cerebro y hagan que la sangre suba al cerebro para crear ideas, son mujeres que pierden su condición femenina, ¿no? Son mujeres que van a estar, de ahí viene la palabra de secas, mujeres que no pueden tener hijos, no pueden cumplir las tareas que la sociedad les manda, como los estereotipos que habíamos visto marcados en la Grecia clásica, ¿no? Entonces, Hipócrates, el padre de la medicina antigua, habla acerca de eso, de su teoría y la relación con la medicina. En historia, Heródoto y Tucídides. En literatura, la Ilíada y la Odisea, que son dos creaciones que buscan el origen, ¿no? Y recuerda que para las sociedades antiguas el origen mítico es muy importante, sobre todo la creación de los héroes, de los personajes, que van a terminar siendo para Grecia un elemento importante, sobre todo que circunde sus victorias y derrotas en las guerras que habíamos mencionado antes, ¿no? En matemáticas, Pitágoras, que tú seguramente lo conoces muy bien, porque Pitágoras es el que propone el famoso teorema del triángulo pitagórico, ¿no? Que tiene proporciones conocidas, 3, 4, 5, ¿no? Y que además propone el uso de esto para la proyección de las alturas y el conocimiento de las medidas. Bien, en cuanto a religión y mitología, una sociedad politeísta, con dioses como Zeus, Hera, Poseidón, Apolo, Ares, que van a tener un panteón de dioses bastante interesante, muy amplio. Los dioses personificaban la naturaleza y tenían forma humana, así como las virtudes y defectos, ¿no? Sí es cierto, esa es una característica también de los griegos, ¿no? La idea es sencilla, ¿no? Que los dioses sean cada vez más cercanos a ti, más seres humanos.
esta humanidad de los dioses provoca la cercanía con las personas, ¿no? Entonces, hay dioses que se pueden procrear con otros, es más, hay semidioses, hay posibilidad de movilidad entre ellos. No necesariamente como dioses omnipotentes y omnipresentes como lo vemos en Occidente, ¿no? Bien, vamos con Roma. Hay varias cosas que debemos recordar, pero lo básico que debes aprender es la periodificación. Mira, mucha gente siempre me pregunta, profesora, pero yo creo que antes de la República debe haber el imperio, pero esta es la secuencia que debes seguir. Monarquía, república, imperio, en ese orden. Yo sé que para algunos no es racional, pero ese es el esquema. Es más, también lo tienes que seguir igualito, idéntico para la Revolución Francesa. Entonces tenemos la monarquía. Recuerda que la monarquía tiene una parte de etapa legendaria en donde vas a encontrar las leyendas fundacionales de Roma, entre las más conocidas la de Rómulo y Remo, o sea, esta leyenda de dos hermanos que son amamantados por una loba y que a base de su organización y de sus conflictos aparece el imperio romano, ¿no? Aparece la sociedad romana. Luego tienes la época o etapa histórica en donde tenemos dos dinastías. Dinastía significa familia de gobierno. Y es que tú sabes que cuando se crea Roma, se da origen a Roma, lo dan históricamente 7 familias, ¿no? Por las 7 colinas de Roma, 7 familias que se convierten en los patricios o pelazgos. Los patricios o pelazgos son estas familias fundadoras de las cuales van a salir las dinastías de gobierno, o sea, las familias de gobierno. Las dos más importantes que tenemos son la latina y la etrusca. En el caso de la dinastía latina tiene una base mucho más organizacional y además una base tradicional. Luego tienes la dinastía etrusca que termina con Tarquino el Soberbio, que lleva a la crisis de la monarquía y con él aparece la república. Mira, la república es un periodo en donde hay cambios sustanciales en el gobierno. No hay una persona que gobierne, sino hay una elección para ello. Y aparecen las asambleas, el senado y las magistraturas. ¿Qué son las asambleas, profe? Las asambleas son reuniones, ¿no?, de 3 tipos. Asamblea tribal, asamblea centurial y asamblea curial. Observa aquí, la asamblea tribal es aquella en donde se ven asuntos militares, ¿no? Recuerda que los patricios y plebeyos en edad militar pueden acceder a ella. La asamblea tribal es aquella asamblea que ve asuntos relacionados a la sociedad y también a los derechos de los plebeyos. Luego tiene la asamblea centurial, que es la que se dedica a los asuntos militares. Allí vamos a ver cuál es la participación de los patricios y también de los plebeyos para la defensa y la expansión de Roma, porque recuerda que en la República Romana está el periodo de la expansión, en donde encuentras a las guerras púnicas, por ejemplo, entre otras. Y por supuesto también a las guerras civiles. Y luego está la asamblea curial, que se encarga básicamente del sistema religioso. Bien, luego tienes al Senado. Profe, ¿qué es el Senado? El Senado es este organismo, este engranaje que busca votar leyes, busca crear leyes y organizar la legislación de Roma. Es más o menos así como si fuera tu Congreso de la República. Y las magistraturas, ¿qué son las magistraturas? Son los cargos públicos. ¿Cuáles cargos públicos, profe? Bien, tú recuerda que para hacer andar un gobierno representativo necesitamos que diferentes personas se encarguen de los cargos, de las tareas del Estado. ¿Por qué? Porque si delegamos a una sola persona todas las tareas, lo más probable es que ésta se corrompa. Por otro lado está el imperio, y recuerda que en el imperio tienes el alto imperio y el bajo imperio. Alto imperio y bajo imperio. En el alto imperio
podemos encontrar a dos importantes, ¿no? Uno es Augusto, porque recuerda que en su periodo aparece el siglo de oro de Roma, y luego está Trajano. Recuerda que Trajano es el que lleva a la máxima expansión territorial a todo Roma. Finalmente está el Bajo Imperio, y en el Bajo Imperio está Constantino y Teodosio. Constantino es el que da el edicto de Milán, ¿no? Que habla acerca de la libertad de cultos, y Teodosio es el que habla del edicto de Tesalónica, que habla básicamente de la aparición del cristianismo como la religión oficial de todo Roma. Ahora nos vamos con las magistraturas. Bien, vamos a seguir con Roma, pero antes de ver las magistraturas, vamos a hablar de un tema que sí es importante que lo tengamos en cuenta, como es la organización social de Roma. Si ponemos nuestra pirámide, en la pirámide vamos a encontrar en la base social de la pirámide a los esclavos, que tú ya sabes son tratados como mercancía. Son tratados como mercancía, se pueden comprar y vender y no tienen derechos. También están ¿quiénes? Los clientes. Profe, ¿quiénes son los clientes? Son aquellos plebeyos que son pobres, pero son protegidos por algunos patricios. Y tú me preguntarás, ¿por qué? Normalmente porque ellos tienen alguna actividad, ¿no? Como por ejemplo pueden ser pintores, escultores, pueden saber leer, escribir, importante para el apoyo o la ayuda al patricio. También tienes a los plebeyos. Y los plebeyos son aquellas personas del pueblo, ¿verdad?, que se dedican básicamente al comercio y que en algún momento van a poder ganar derechos políticos, ¿no? ¿Y cómo es esto? Recuerda que cuando estemos en la última parte de la República Romana, vamos a encontrar guerras. Estas guerras normalmente son por expansión, como las guerras púnicas o las guerras civiles, las cuales no solamente traen expansión del territorio a Roma, sino que también van a ser el foco de disputa entre todos. Y esta guerra va a ocasionar crisis. La crisis va a permitir que algunos grupos aprovechen ese momento, como los plebeyos que son comerciantes, y es el periodo en donde más acceso al dinero tienen. Ahora bien, están los patricios venidos a menos y los plebeyos subiendo económicamente. Allí, por ejemplo, se empatan, se casan, hay matrimonio, hay una ley que se llama la ley Canuleia, y la ley Canuleia permite, por ejemplo, que los plebeyos ahora asciendan socialmente a través de su matrimonio. Luego de los plebeyos tienes a los patricios. Los patricios que dominaban el Senado y que además fueron perdiendo poco a poco sus derechos, aunque no del todo, por supuesto, y además también eran los que monopolizaban el poder y el comercio en toda Roma. Y por otro lado, por supuesto, eran los considerados más altos en la clase de la escala social. Bien, dicho esto, ahora podemos entrar a las magistraturas, entre las cuales encontramos a la magistratura del cónsul. ¿Qué es una magistratura? Como ya le hemos dicho, un cargo público. En el caso del cónsul, recuerda, es el jefe del ejército y además el que tiene más poder dentro del organigrama de gobierno. En ese sentido podemos hacer un símil y decir que el presidente es algo así como un cónsul, ¿no? Que es alguien sobre el cual recae todo el poder del gobierno, pero que también tiene ayuda de otros espacios. Por otro lado está el dictador. El dictador es algo así como el cónsul. Recuerda que en el caso de Roma hay dos cónsules, ¿no? En el caso del dictador, recuerda que el dictador también va a ser un gobernante, pero
venido desde la casta militar. Eso quiere decir que mientras Roma esté en crisis, entre comillas, o en guerra, el dictador es el que se va a hacer cargo porque él sabe qué hacer en época de guerra, cuánto invertir en el ejército, cómo hacerlo, ¿no? Él se va a quedar en el gobierno. Ahora, si la guerra termina en 6 meses o menos de eso, está bien porque es el tiempo que se les entrega. Pero si la guerra se prolongara, no hay ningún problema, también se prolonga el tiempo en el que él va a gobernar hasta que Roma vuelva a su periodo normal, ¿no? En época de emergencia. Vamos a poner. Luego está el pretor, y cuando hablamos del pretor, hablamos de aquellos que administran justicia dentro del imperio y de manera local. Administra justicia de manera local, como si fuera un gobernador regional. Luego están los ediles que se encargan del ornato, el estándar de los pesos, de las medidas, de la salubridad, todo lo que tenga que ver con la organización de las comunas o de las pequeñas ciudades, ¿no? Luego está el censor tiene 2 tareas, el censo y la censura. El censo es el conteo poblacional de acuerdo a su riqueza. En Roma lo más importante, igual que en Grecia en algunos periodos, lo más importante es la adquisición de una propiedad, ¿no? Y mientras tú tengas eso, no hay ningún problema, puedes pertenecer a cualquier escala del sistema. Por otro lado también está la censura. ¿Qué significa la censura? Significa la investigación a los candidatos y el permitirle o no ser parte de la carrera política, ¿no? Porque podría ser, por ejemplo, que tengas alguien que quiere ser cónsul, pero que haya robado, haya matado, haya sido corrupto, y es por esto que se le negaría la posibilidad de ser un candidato, porque seguramente con Roma haría lo mismo. El censor entonces se dedica a la censura, que es evitar que algún mal elemento llegue a las magistraturas, y el censo, que es el conteo poblacional a través del dinero. Finalmente tienes al cuestor. El cuestor es aquel funcionario que supervisa las finanzas del Estado, que supervisa las finanzas del Estado, algo así como una SUNAT actual, también recolecta, ¿no?, el tributo. Bien, hasta ahí llega el panel de tus magistraturas. Ahora nos vamos rápidamente con las leyes. Bien, vamos con las leyes. Una de las primeras que vamos a ver es la ley Canuleia, y que un poquito ya hemos ido revisando hace un momento cuando hablábamos acerca de los derechos de los patricios y los plebeyos, ¿no? La ley Canuleia es el derecho al matrimonio entre patricios y plebeyos. La ley Licinia es la que permite el ascenso de los plebeyos al consulado. Y la ley Olgunia es la que permite el acceso de los plebeyos al sacerdocio. Bien, de todas las leyes que nosotros vamos a ver ahora, la de las 12 tablas es la más importante de todas. Y tú me dirás, profe, ¿y por qué es tan importante? Porque es el conjunto de leyes que recopila el derecho romano, ¿verdad? Y no solo eso, sino que es un conjunto de leyes que permite darnos cuenta que poco a poco están siendo igualitarias para los patricios y los plebeyos en las oportunidades dentro de Roma. Por otro lado, la ley de las 12 tablas reglamentó el derecho público y el derecho privado, y además también consiguió que los romanos coincidieran con la fuente propia del derecho, ¿no? La fuente propia del derecho. Bien, entonces estamos hablando de uno de los elementos más importantes del derecho romano, las 12 tablas, que permite la igualdad de derechos entre las
instituciones. Vamos con la expansión romana. Este es uno de los temas más controversiales del periodo, porque estamos hablando de una expansión que parecería algo positivo para Roma, pero que al final va a marcar su decadencia. Y esto en relación a que los esfuerzos hechos por Roma para tener un ejército fuerte y expansivo han provocado gastos excesivos en Roma, por lo cual van a haber enfrentamientos entre los líderes políticos y militares más importantes de esta sociedad. Ahora, lo interesante es que estos enfrentamientos luego van a decantar en el término de la República Romana y comienzos del Imperio Romano. Bien, tenemos por ejemplo la conquista de Italia, se va a dar la unificación de los pueblos del centro y norte, derrotando a la Magna Grecia hacia el sur de la forma continental. Por otro lado está el dominio del Mediterráneo occidental, que se da con las guerras púnicas, donde Roma vence a Cartago. Recuerda, Roma está enfrentándose contra Aníbal Barca y un ejército un poco diferente, ¿no? En el sentido de que trae consigo elefantes y con ellos, por supuesto, el éxito de su expedición. Vamos con las conquistas del Mediterráneo oriental. Mira, la conquista del Mediterráneo oriental está básicamente organizada a través de las asimilaciones de los territorios de Pérgamo, Siria y Egipto, que van a formar parte de la ala oriental de Roma y que van a expandirla a tal punto de que de esos lugares se van a poder traer diferentes recursos, como por ejemplo especias, entre otros, especies, canelas, formas, espejos, entre otros, ¿no? Bien, ahora nos vamos con la crisis de la República. Como te lo comentaba, una de las grandes causas de la crisis de la República son las grandes riquezas que se obtienen cuando Roma entra en enfrentamientos, ¿no? Si bien es cierto, hay gastos importantes para la guerra, también hay grandes riquezas que tienen que ser repartidas. Estas riquezas normalmente son tierras. Estas tierras que luego van a ser reclamadas por los plebeyos y que van a ser negadas por la República Romana. Problemas sociales y políticos, porque ya sabes tú que hay diferentes posturas a favor de la defensa de los plebeyos. Tienes a algunos patricios como los hermanos Graco y a algunos que van a darle la espalda, como por ejemplo Sila, y luego está el problema de los campesinos empobrecidos, porque después de llegar de las guerras, los campesinos normalmente estaban esperando que se les retribuya con las tierras que ellos habían conquistado. El único problema es que están empobrecidos porque no han trabajado durante la guerra y que ahora se les niega la posibilidad de tener estas propiedades. Entonces, en ese momento, cuando aparecen dos marcos importantes, uno, la guerra que van a tener la reforma de los hermanos Graco, con la ley agraria y la ley frumentaria, y las guerras civiles que se enmarcan en dos periodos, el primer y el segundo triunvirato. Bien, en los hermanos Graco, recuerda que estos hermanos son patricios, efectivamente, pero que están luchando por los derechos de los plebeyos, ¿no? La ley agraria implicaba el reparto de tierras o el ager publicus a quienes se la merecían, que eran los campesinos. Por otro lado está la ley frumentaria, que implicaba la baja del precio del trigo y además el uso de este bien para hacer, digamos, y además el uso de este bien para poder elaborar pan y otros elementos a bajo costo que permitan beneficiar en cierto modo a los campesinos. Ahora bien, cuando hablamos de las guerras civiles, estamos hablando de dos triunviratos. El primer triunvirato es el que junta a Pompeyo, Julio César y Craso, que tú ya sabes que Craso es el primero en salir del triunvirato porque él es el que se encuentra en enfrentamiento con los partos, los cuales lo terminan matando y solamente queda con Pompeyo y con Julio César, que luego van a hacer una alianza por medio del matrimonio con su hija Lucrecia, ¿verdad? Termina el primer triunvirato y aparece otro periodo de inestabilidad política, que es el segundo triunvirato, en donde se encuentran Octavio, Lépido y Marco Antonio. A Lépido lo vamos a descartar rápidamente de este enfrentamiento porque él pertenece a la casa sacerdotal. Y cuando hablamos de la casa sacerdotal, estamos hablando
de que ellos no pueden intervenir en los asuntos militares ni en los asuntos políticos. Solamente queda Octavio y Marco Antonio, que recuerda que ambos se enfrentan. Este enfrentamiento lo hacen para la anexión de territorios nuevos. Finalmente pierde el enfrentamiento Marco Antonio, gana Octavio la batalla de Accio o la batalla de Actium, y con eso se convierte él en el emperador. Anexa el Egipto y hace crecer de una manera rápida los territorios romanos. Entonces, Octavio ahora se convierte en el amo y señor de todo el territorio, y él va a cambiar de nombre y va a aparecer en la primera parte del imperio, o sea, en el Alto Imperio, como Augusto. Y ahí va a aparecer el periodo de esplendor de Roma y de máxima expansión. Bien, vamos con el último punto de Roma, que es el imperio. Y tú sabes que Roma tiene este periodo de esplendor, pero que no todo es homogéneo, sino que al principio hablamos del Alto Imperio. ¿Y cuando hablamos del Alto Imperio? Cuando terminamos el segundo triunvirato, Octavio gana poder, y cuando gana poder se convierte en Augusto. Ahora bien, Augusto tiene varios aspectos importantes que ver, como el aspecto urbanístico. En el aspecto urbanístico lo que encontramos es el impulso de las construcciones. Vamos a encontrar cloacas públicas, vamos a encontrar drenajes, también podemos encontrar creación de coliseos, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces es el boom del desarrollo arquitectónico de Roma, obviamente por un poder centralizado, por supuesto, y además también por el mayor poder adquisitivo que hay, ¿no? Después de las guerras hay mucha riqueza. Trajano lleva la máxima expansión territorial a todo Roma, pero antes de hablar de Trajano, aquí no te lo han puesto, pero yo lo voy a poner como un ¿sabías qué? Vamos a tener a Adriano. Recuerda que Adriano es el que da la ley del Optimus. Adriano dice, según esta ley del Optimus, que ya no debe gobernar Roma aquella persona que simplemente sea el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo del emperador anterior, sino que ahora el que debe gobernar es el que tenga más aptitudes y actitudes para el gobierno. Eso quiere decir que estamos buscando al más apto, al mejor, al óptimo. Y ese óptimo es Trajano. En realidad Trajano no pertenece a Roma ciudad, él pertenece a las afueras de la ciudad de Roma, en lo que tú conocerías ahora como el territorio de España, ¿no? Y él es el que lleva la máxima expansión a todo el imperio. Luego está Caracalla, o Caracalla como lo quieras llamar, que es el que plantea la ciudadanía para todos los hombres o los varones libres del imperio. Profesor, ¿esto qué significa? Significa que ya no necesitas ser tú un patricio, ya no, podría ser un plebeyo con libertad, sin propiedad, pero con libertad, y también podrías ser un ciudadano. Profesora, pero antes, ¿cómo era? Bueno, antes tú eras un plebeyo, pero necesitabas propiedades, tierras, propiedades para ser, y además poder anexarte a alguna ley para poder llegar a ser un ciudadano. Pero en este caso ya no. En este caso, Caracalla dice, si eres hombre y eres libre, tu fuerza de trabajo te permite la ciudadanía. Por otro lado está el Bajo Imperio, y el Bajo Imperio es un periodo de decadencia, en donde Constantino I da el edicto de Milán. ¿Y el edicto de Milán a qué se refiere, profe? Hágame recordar. Bueno, se refiere a la libertad de cultos. La libertad de cultos que comienza con la posibilidad de darle a los cristianos, pleno tránsito, ¿no? Porque recuerda que hasta el Alto Imperio Romano había persecuciones, es más, habían crucifixiones, tenemos los problemas de los coliseos romanos, ¿no? Entre otras cosas. Y finalmente el Edicto de Tesalónica. El Edicto de Tesalónica es el que te dice, ya no quiero libertad de cultos, lo que yo quiero es que el cristianismo sea la religión oficial de todo Roma. Religión oficial de todo Roma. Entonces, no solamente Teodosio te da el Edicto de Tesalónica, donde te dice, bueno, efectivamente ya no hay más persecución de cristianos, ahora somos todos cristianos. Ya no solamente hay eso, sino que ahora Teodosio te dice algo más y te dice, voy a dividir el Imperio Romano en dos. Voy a dar
el lado de Occidente y el lado de Oriente. El lado de Occidente para mi hijo Flavio Honorio y el lado de Oriente para mi hijo Flavio Arcadio. Ahora, el lado de Oriente, que va a tener Flavio Arcadio, va a ser un espacio en donde los cambios no van a ser muy continuos, que vamos a tener más o menos una estabilidad política y sobre todo una estabilidad económica en un territorio que tú conoces como Bizancio o como Constantinopla, que lo vamos a ver las próximas semanas. Todavía nos falta ahí, tenemos que ver las invasiones y todo eso, ahí recién vamos a ver ese periodo. Pero aquí vamos a ver el espacio de Roma de Occidente, y en Roma de Occidente lo primero que hay es que tenemos que ver la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Y en manos, por supuesto, del último de los emperadores, Rómulo Augustulo, que cae frente a Odoacro, último rey de los érulos, ¿no? Entonces así acaba el Imperio Romano con su división y la próxima caída del Imperio Romano de Occidente. Finalmente vamos con la religión. La religión y la cultura romana, recuerda que son politeístas, tienen un panteón de dioses muy importante, son politeístas a la usanza griega. ¿Cuándo son politeístas? Cuando están en la monarquía, en la república y en el Alto Imperio. ¿Y cuándo los tenemos como monoteístas? Los tenemos cuando estamos en la segunda parte o en el Bajo Imperio, el final, ¿no? Cuando hablamos de los dioses romanos, no estamos hablando de nuevos dioses en general, estamos hablando de nuevos nombres para dioses griegos, como por ejemplo, a Zeus lo llamaremos Júpiter, a Atenea la llamaremos Minerva, a Ares Marte, a Afrodita Venus, y así con algunos más, ¿no? Entonces, ese panteón de dioses que ellos habían heredado de los griegos está siendo repotenciado con nuevos símbolos, con nuevos sistemas, con nuevos nombres que van a permitir la compenetración de la religión y además la herencia que habían traído desde el mundo clásico, ¿verdad? En el aspecto cultural, dos cosas importantes y hasta tres podríamos hablar de ellas. Uno es el derecho, súper importante, porque así como hemos visto que la democracia es la herencia que le deja Grecia al mundo, el derecho romano es lo más importante que ellos tienen. Es más, mucha de la base de las leyes actualmente están sobre las 12 tablas, están sobre el derecho romano, y recuerda que ellos nos van a dar los mecanismos, por ejemplo, como el Senado para el Congreso, o como por ejemplo los censores, los pretores o los cuestores, que luego van a formar parte de nuestra institucionalidad, ¿no? En la literatura, la influencia griega y el aporte de la sátira, súper importante. Y en arquitectura monumental, funcional, destacan los anfiteatros, los templos y los acueductos. Oye, lo de los acueductos es súper importante, ¿eh? Porque los acueductos significan la posibilidad de tener menos enfermedades, menos epidemias, menos peste. En el caso de América, por ejemplo, lo vamos a ver después, vamos a ver que cuando hay circulación del agua hay menos enfermedades. ¿Por qué? Porque cuando hay aguas estancadas hay, por ejemplo, agentes vectores, ¿no? Mosquitos, insectos de todas las magnitudes que pueden transmitir las enfermedades. Y cuando hay aguas estancadas también, lo que tienes es la posibilidad de enfermedad por ingesta de estas aguas, ¿no? Entonces, los acueductos vienen muy bien en una sociedad que va creciendo y que, por supuesto, cuando se convierte en un imperio, desborda su capacidad en número y necesitan el apoyo de la sanidad, ¿no? Bien, ahora desarrollaremos las preguntas. Pregunta número 1. Elija la alternativa que relacione las esculturas griegas con sus expresiones y movimientos. Hablamos del discóbolo de Fidias, ¿no? Y el discóbolo de Fidias lo relacionamos con un cuerpo que muestra armonía y belleza. Y es más, que va a ser tomado como molde también en el Renacimiento, porque si tú te das cuenta, el discóbolo de Fidias, físicamente, en cuanto a la armonía corporal, en cuanto a las dimensiones corporales, es muy parecido al David de Michelangelo. Entonces, si te das cuenta, son las formas plásticas de mantener un cuerpo definido,
¿no? En donde los músculos se aprecien, en donde la forma y la figura humana, no solamente humana, sino también de los hombres, varones, se mantenga. Luego está el laoconte, que el laoconte es la muestra de una expresión de dolor, tratando de huir de las serpientes, ¿no? Que lo vemos claramente en el arte griego, y le coré, o coré, donde se muestra a una joven en posición erguida sin gestos o movimientos, que significa la pasividad, la tranquilidad, la serenidad que toda persona que haya controlado sus impulsos puede lograr. Es por ello que tu clave es la letra A, 1B, 2C, 3A. Pregunta 2. Ante la hegemonía de Atenas, Esparta formó a su vez la Liga del Peloponeso, una alianza militar de varias ciudades opuestas a la Liga de Delos. Esta rivalidad dio origen a la Guerra del Peloponeso. Los espartanos, apoyados por el imperio persa, formaron una poderosa armada y derrotaron a la flota ateniense. En este contexto, ¿cuál sería una consecuencia de la Guerra del Peloponeso? Bien, cuando hablamos de las guerras del Peloponeso hay que ponernos en contexto. Una de las cosas que hay que ver, que sería como las causas de la guerra, es por supuesto la hegemonía de Atenas en toda Grecia. Profe, explíqueme esto por favor. Hay que remontarnos un poquito a las guerras anteriores. ¿Y cuáles son las guerras anteriores? Las guerras médicas. Cuando hablamos de las guerras médicas, tú sabes que el gran triunfador de las guerras médicas contra viento y marea y contra todo lo que significaba el ejército persa es Atenas, ¿verdad? Atenas se convierte en el hegemón, en el dueño, en el amo y señor de todo el comercio, sobre todo en Grecia, y eso es algo que a Esparta no le cuadra muy bien, ¿no? Porque tú recuerdas que en las guerras médicas Esparta también había formado parte. Sin embargo, Atenas se convierte en el gran hegemón. Finalmente, Atenas, después de las guerras médicas, crea su Liga de Delos, que es este comité de autodefensa en donde las polis apoyan a Atenas para las siguientes guerras, y está la Liga del Peloponeso, que no tuvo mucho éxito, pero que estaba liderada por Esparta. Esparta, cuando ve que no hay mucho éxito de la Liga del Peloponeso para hacer una guerra a la Liga de Delos, se alía políticamente y obviamente de manera militar con Persia. Una vez unidas, ellas dos ganan la Guerra del Peloponeso, y al ganar la Guerra del Peloponeso y al ser abandonada por las demás polis, Atenas entra en un sincero declive, ¿no? Hay una disminución del poder de Atenas, es más, sube al poder Esparta, Atenas deja de ser el gran hegemón y hay una debacle en la hegemonía del mundo ateniense. Es por ello que tu clave es la letra C, el debacle de la hegemonía de Atenas. Pregunta número 3. En la Grecia antigua no existió un poder centralizado como se constata en las ciudades-estado. Una razón que impidió la consolidación de un poder único fue... Bien, cuando hablamos de Grecia tenemos que tomar en cuenta sus etapas, ¿no? Y en cuanto a las etapas, recuerda que el primer periodo o de las primeras civilizaciones es un periodo en donde se van formando polis. Estas polis están organizadas de manera independiente en el periodo clásico. Y tú me preguntarás, profesora, pero ¿sería ideal que las polis se juntaran como los nomos en Egipto? ¿Por qué no ocurre esto? No ocurre esto primero por las ambiciones comerciales y de expansión económicas en el caso de Atenas y de expansión militar en el caso de Esparta, que no lo permitían y siempre provocaban luchas entre ellas. Y lo segundo, por lo cual nunca se llegan a juntar ni se centraliza el poder, es por el problema de la comunicación entre ellas. Si tú te das cuenta, Atenas y Esparta son parte de dos penínsulas que están, si bien es cierto, conectadas por la tierra, pero con difícil comunicación. ¿Y por qué con difícil comunicación? Porque el terreno es escarpado, porque el terreno es de difícil acceso. En el caso de Atenas tendría mucho más fácil la llegada, por ejemplo, por el mar hacia las polis del Asia Menor, y en el caso de Esparta, lo mismo hacia el lado occidental.
Entonces no hay un centralismo de poder porque no hay una vía comunicativa entre las polis que permita esto. Por eso es que tu clave es la letra B, el relieve escarpado que dificultaba la comunicación entre regiones. Pregunta número 4. En Roma, los dioses de diferentes pueblos sometidos al imperio fueron admitidos en el panteón y venerados como variantes de las deidades de la región romana. Este conjunto de cultos vinculados al orden establecido tenía un ritual que daba al emperador una dimensión religiosa. Sin embargo, los romanos carecían de una iglesia organizada, con una casa sacerdotal. Esta forma de entender la religión se debía ante todo a que la consideraban. Bien, cuando hablamos de Roma, tenemos que tener en cuenta que Roma no tiene un panteón de dioses propio, ¿no? Ese panteón de dioses, como lo vimos al final, está en símil con los griegos. Ahora, esta forma de concebir la religión de variantes, en la religión de dioses, establecimiento de rituales, obedecía básicamente a hacer o a considerarla como una parte del sistema político capaz de cohesionar la sociedad. Mira, Roma estaba llena, estaba compuesta de diferentes sociedades que estaban anexadas al imperio, pero que no necesariamente compartían tradiciones, compartían lengua, compartían religión. La idea esta de variar el sistema de las deidades, de cambiarle los nombres, pero de mantener las figuras, simbolizaba la posibilidad de que la gente se represente en ellas. Ah, yo conozco a este Dios, no se llama como se llamaba antes, pero yo lo conozco, me identifico. O también de esa idea también de poner dioses en cada región es súper importante porque de esa manera mantenían una conexión directa que la política muchas veces no podía mantener, pero que la religión y que el sistema cultural sí puede mantener. Por eso es que tu clave es la letra B, ¿no? Formaban parte del sistema de cohesión de la sociedad romana. Vamos ahora con una pregunta de relación que siempre es un buen ejercicio para ubicarnos en el espacio, el tiempo y los conceptos. Dice, pregunta número 5. De la siguiente relación de acontecimientos sobre la cultura griega y romana, establezca el orden cronológico respectivo. Bien, lo primero que tenemos que ver es cuáles son las etapas de Grecia y las etapas de Roma, ¿no? Acá vamos a poner a Grecia y acá vamos a poner a Roma. En Roma ya sabemos monarquía, república, imperio, ¿no? Y en Grecia las primeras civilizaciones, y aquí en las primeras civilizaciones se encuentras al periodo minoico, al micénico, luego encuentras el desarrollo de Grecia, y en el desarrollo de Grecia la época oscura, luego el arcaico, luego el clásico, y finalmente tienes el periodo helenístico, que el periodo helenístico ya sabes que es el periodo de fusión entre Oriente y Occidente, traído por Filipo II y desarrollado por Alejandro Magno. Bien, ahora vamos a buscar dónde vamos a ubicar estos acontecimientos. Dice formación de polis. Las polis se forman en el periodo arcaico de Grecia, ¿no? Ese es el número 1. Las guerras del Peloponeso, ¿dónde las ubico, profe? Aquí en el periodo clásico ubico las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. Ese sería como el número 2. Luego, cuando vemos las guerras púnicas, tú me dirías, profe, ¿dónde están las guerras púnicas? Nunca lo olvides, alumnito, en la República Romana. Acá están las guerras púnicas, que recuerda que la expansión de las guerras púnicas provoca las luchas o las guerras civiles entre los patricios y los plebeyos que terminan con la crisis de la República Romana, la ruptura de la República y por supuesto el avance del imperio. Y en el imperio tenemos el Bajo Imperio y el Alto Imperio. En el Bajo Imperio ya sabes tú el desarrollo de los gobiernos de Augusto, de Trajano, de Caracalla,
¿no? Y en el Alto Imperio, por supuesto, la aparición de Constantino y de Teodosio. Constantino súper interesante porque recuerda que él electo en Milán y Teodosio que electo en Tesalónica. Por eso es que aquí va el número 3 y aquí va el número 4. Entonces, tu cronología obedecería al siguiente orden. 3, 1, 4, 2. 3, 1, 4, 2. Tu clave es avión. Bueno, eso ha sido todo por esta semana. No olvides conectarte con nosotros en nuestro próximo capítulo.